Buenos días, bienvenidos al cafecito del desayuno con Marco. Empezamos con lo que mueve hoy los mercados, la geopolítica y los datos económicos. La tensión geopolítica se centra en Irán, donde miles se congregaron en Teherán en la víspera de Ashura, la primera desde el asesinato del líder supremo Ali Khamenei en el contexto de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Este escenario añade un factor de riesgo al apetito global por activos de riesgo. En el frente económico, el mercado está vigilando de cerca la publicación del índice de precios de gastos de consumo personal, o PCE, un dato clave sobre la inflación en Estados Unidos que podría poner a prueba los niveles actuales de Bitcoin. Con ese telón de fondo, veamos primero qué hicieron los niveles ayer. Ayer, Bitcoin cerró con una caída del 2,27%, perdiendo el soporte de $62.425,6. Ethereum retrocedió 2,13%, rompiendo el soporte de $1.659,99. XRP descendió 2,19%, cediendo el nivel de $1,09. Bitcoin presenta estructura lateral. Precio supera la EMA de 20 periodos, RSI en 64,1. Soporte clave, $61.267,87. Resistencia relevante, $62.866,51. Bitcoin presenta estructura bajista a 4 horas, precio bajo la EMA de 20 periodos. El RSI se ubica en 31,8. Soporte clave en $60.738,47, resistencia en $63.239,6. Bitcoin muestra tendencia bajista en gráfico diario. Precio inferior a la EMA de 20 periodos, RSI en 41. Soporte clave, $60.755. Resistencia relevante, $64.234,68. Romper niveles define siguiente movimiento. El índice de miedo y codicia se sitúa en 12, clasificándose como miedo extremo. Esto refleja un sentimiento de alta aversión al riesgo en el mercado. La dominancia de Bitcoin es del 56%. Ethereum presenta estructura lateral en gráfico de 1 hora. Precio supera EMA 20 periodos. RSI en 56,2. Soporte clave en $1.635,65. Resistencia relevante en $1.660,22. Rompimiento define siguiente nivel. Ethereum presenta estructura bajista a 4 horas. El RSI se ubica en 31,5. Soporte clave en $1.635,65. Resistencia relevante en $1.693,67. Una ruptura define el siguiente nivel. Ethereum muestra estructura bajista en su gráfico diario. El precio está por debajo de la EMA 20 periodos, con un RSI en 45,8. Soporte clave en $1.616,77, resistencia en $1.779,90. XRP presenta estructura lateral, precio sobre la EMA de 20 periodos. El RSI se ubica en 68,2. Soporte clave en $1,07, resistencia en $1,11. Una ruptura del soporte abre al siguiente nivel, romper la resistencia despeja al siguiente. Pasando a las 4 horas, XRP mantiene una estructura bajista, con el precio por debajo de la EMA de 20 periodos. El RSI se sitúa en 29,5. El soporte clave está en $1,07 y la resistencia más relevante en $1,11. Si pierde el soporte, se abre hacia el siguiente nivel, si rompe la resistencia, despeja hacia la siguiente. En el gráfico diario, XRP presenta una estructura bajista, con el precio por debajo de la EMA de 20 periodos y un RSI en 40,4. El soporte clave se ubica en $1,07 y la resistencia más relevante en $1,16. Si pierde el soporte, se abre hacia el siguiente nivel, si rompe la resistencia, despeja hacia la siguiente. Y antes de despedirnos, la frase del día, el dinero está en la calle, solo hay que saber cómo recogerlo, palabras de André Costolani. Esta frase nos recuerda que las oportunidades existen, pero requieren conocimiento y estrategia para ser aprovechadas en los mercados. Gracias por acompañarnos en el cafecito de la mañana de ProfitLab. Nos vemos mañana con más información para su operativa.
Chao.